Bueno, tengan buenos días, estudiantes de la asignatura de Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. En esta ocasión vamos a analizar la unidad número 2, que tiene que ver con respecto a la educación en El Salvador, cómo se ha caracterizado, las reformas, cómo está organizada hoy en día y cuáles son las leyes que rigen al sistema educativo nacional. Es un tema muy importante porque nos presta a ver cómo ha sido la evolución que ha tenido el sistema educativo y hasta formarse el Ministerio de Educación. Y hoy por hoy, ¿verdad? Con todas las reformas y planes que se están haciendo en el Ministerio de Educación, nos muestran el avance, ¿verdad? Que ha tenido y cómo todavía hay algunos retos por cumplirse en lo que respecta al sistema educativo. Así que sean bienvenidos, iniciamos con este contenido. La educación en El Salvador se remonta, si hablamos sobre cómo ha ocurrido, se remonta hasta la época española. En este caso, la población salvadoreña se le impuso prácticamente un sistema educativo, ¿verdad? Un punto central del análisis gira en torno a las concepciones que se tuvo de la educación en el sistema educativo cuando fue la conquista española, ¿verdad? Prácticamente la educación cuando era en la educación indígena, ¿verdad? Para la cultura pipil, como dice el documento, no, la educación no poseía un sistema estructurado, sino que prácticamente se refería a una eh, 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 traslación, ¿verdad? De la educación de los padres hacia los hijos. Nos dice el documento de que los procesos educativos se realizaban por medio de la transmisión directa de conocimientos, principalmente en el interior del seno familiar, de padres a hijos y de madres a hijos. A este modelo de aprendizaje social asistemático de la educación podemos identificarle dos variantes: la educación de los gobernantes y sacerdotes y la de los militares, a los cuales solo accedían los varones de noble clase o sacerdotal. Y así encontramos los primeros pasos de la educación, ¿verdad? Cuando vinieron los españoles, los sistemas autóctonos de enseñanza fueron desarticulados para la implementación forzosa de una nueva manera de ver la concepción de la educación, prácticamente de cómo se estaba haciendo en Europa. Según el autor Fajardo, la primera orden religiosa que se estableció en El Salvador fue la de Santo Domingo, que arribó a San Salvador en 1551. Y así hubieron otras órdenes que empezaron a educar a los niños en este proceso. Posteriormente vimos cómo se fue imponiendo este sistema de escuela europeo, ¿verdad? También en nuestros antecesores españoles, hasta que llegamos a la época colonial, ¿verdad? En la cual ya prácticamente sufrió un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, la educación de la mujer colonial durante el periodo tropezaba con múltiples dificultades, siendo una de las principales la enorme pobreza que privaba entre los mestizos e indios, de tal manera que dentro de esas limitantes la mujer era a menudo víctima de todo género de atropellos por parte de los colonizadores y conquistadores. Luego, ya avanzando un poco más en el tiempo, ¿verdad? La educación estuvo prácticamente ligada a clases nobles, sacerdotales y militares. Tuvo esos tres componentes la educación. Después de la independencia, entre comillas, del siglo XX, el 15 de septiembre, las élites criollas dan inicio a la construcción de la nación centroamericana. Esta nación ya comenzó a tomar algunos toques con respecto a lo que tenía que ser la educación. Así se inició la construcción de los estados unitarios por cada una de las antiguas provincias que nosotros ahora hoy en día conocemos. Y fue en esta época donde se empezó a administrar de las municipalidades. El gobierno central empezó a tomar cierta independencia y a poder llevar algunos toques de educación, ¿verdad? Hacia algunos lugares. Posteriormente, la Iglesia Católica comenzó también a tomar algunos, podríamos decir, mandos, ¿verdad?, sobre la educación salvadoreña. En el campo de la educación contrató a pedagogos franceses para darle profesionalismo a las escuelas normales de maestros, apoyaron a la Universidad de El Salvador y democratizaron a los expertos.
En términos generales podemos decir de que la educación en El Salvador siempre ha estado basada en filosofías y modelos introducidos desde Europa, con diferentes acepciones de la educación en el curso de la historia. Hubieron muchas reformas educativas, ¿verdad?, que se han hecho al sistema, adelantando de lo que vamos a hablar en esta ocasión, ¿verdad? Desde la creación del sistema educativo prácticamente en 1841 hasta las reformas más principales que han ocurrido, la de 1940, del general Maximiliano, la de 1968, conocida como la de Beneke, la reforma de 1995 y últimamente, ver algunas reformas no tan marcadas, pero sí sustanciales del año 2005 hacia acá, ¿verdad? Y especialmente en el último gobierno del ingeniero Carlos Canjura, que también han habido algunos cambios al sistema educativo. Entonces, el origen de la educación en El Salvador se remonta, por ejemplo, en el año 1832 se emitió el primer reglamento de enseñanza primaria y se decretó, ¿verdad?, que la instrucción era pública. Fue para en ese entonces. Ya en el siglo XIX se empezó a utilizar el método lancasteriano de enseñanza mutua en las escuelas unitarias. Y un dato importante que arroja el segundo documento en la página 98, si ustedes lo pueden observar, el primer cuadro, son las estadísticas de la instrucción pública. Para 1874 habían 435 escuelas, 18.415 estudiantes, avanzando hasta el año 1889 cuando llegó a tener 641 escuelas el territorio salvadoreño con 29.631 estudiantes. Entonces, para el año de 1893 se da el primer Congreso Centroamericano de Educación en Guatemala y es entonces donde estos pequeños estados ya emancipados comenzaron a elaborar un plan de estudios oficial hasta 1940. Algunos fueron por iniciativa propia y otros se tomaron. Por ejemplo, el modelo de educación en valores, El Salvador se lo prestó el Salvador se lo prestó y lo tomó para implementarlo aquí en el país. Y así seguimos avanzando en la educación, que fue como siguió funcionando para estas épocas. El, Hay una obra que se llama, quizá ustedes la hayan leído, que se habla del Minimum Vital, ¿verdad? En Alberto Maferrer narra cómo un hombre de letras, maestro y diplomático, su planteamiento educativo ha quedado plasmado en estos dos documentos, redactados en 1915 y salió a la luz pública en 1929. Da una idea de cómo era la educación en esos entonces, ¿verdad? Y Maferrer plantea que la enseñanza de leer y escribir a la mitad del pueblo salvadoreño, que en esa época no podía hacer, y motivar a ejercer provechosamente en esto entonces. Nos muestra cómo era de precaria la educación para en estos entonces y cómo fue avanzando, a tal grado de que fueron necesarias algunas reformas educativas. Un detalle antes de avanzar en el tiempo es de que para 1841 se formó la Universidad del Salvador y fue en este mismo entonces cuando se creó el sistema educativo en 3 niveles para poderlo ser, primaria, media y superior, ¿verdad? El 15 de febrero de 1841 en algunos colegios específicamente fue cuando se empezó a impartir el bachillerato, así como nosotros hoy en día lo conocemos. Para 1860 ya habían algunas escuelas normales, como estuvimos analizando, que prácticamente eran pedagogos extranjeros los que venían para poder trabajar con la formación inicial de maestros de primaria. Para 1886, el general Francisco Menéndez decreta la educación libre de credo religioso y a cargo del Estado. Entonces, estos primeros pincelajes, ¿verdad?, fueron los que empezaron a marcar la educación salvadoreña. Específicamente, la creación de la Universidad del Salvador fue la que aportó este auge, ¿verdad?, y a empezar a proponer los cambios
que fueron más sustanciales en la educación. Por ejemplo, en el caso de organizar la educación y también de darle ese apoyo muy fuerte, ¿verdad? Tanto en calidad como en cobertura de la formación de los maestros de educación primaria específicamente. Pueden ver ustedes en esta imagen un edificio de la antigua Universidad del Salvador que desde 1841, el 16 de febrero de 1841 en San Salvador, El Salvador, una asamblea constituyente decreta la fundación de la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador fue fundada en 16 de febrero a través del decreto legislativo de la Asamblea Constituyente, emitido a iniciativa del entonces presidente de la República, Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya, conocido como Juan Lindo, quien nació en Tegucigalpa, Honduras, y ocupara la presidencia salvadoreña entre los años de 1841 y 1842, siendo aquí en la comunidad universitaria como considera como el fundador de este centro de educación superior, y cuya iniciativa fue también apoyada por el general Francisco Malespín Herrera. Entonces ahí tenemos un pequeño detalle que nos muestra, ¿verdad?, cómo también la educación superior tuvo sus inicios desde este entonces. Ya desde 1860 habían 3 escuelas normales, dando inicio de manera formal a los maestros a nivel primario, ya que un alto porcentaje de ellos eran empíricos. Algunos, debido a la necesidad que había de escuelas, cuenta la historia que los enviaban directamente a trabajar con sexto o noveno grado, y posteriormente ellos regresaban a inicio de año o a final de año para poder tomar algunos cursos y poderse continuar formando hacia distancia. Luego el siguiente año continuaban en práctica, y así es como ellos se fueron formando en las escuelas para llegar a ser maestros de escuelas primarias. Para 1886, bajo el mandato del general Francisco Menéndez, la Constitución responsabilizó al Estado de brindar educación a las clases populares, ya que la educación se consideraba primaria y esta había la urgente necesidad de que llegara a muchos sectores de la población salvadoreña. Entonces aquí fue donde hubo un antes y un después, porque se marcó, ¿verdad?, que la educación es libre de credo religioso, y esta diferencia fue significativa para la educación primaria. Para el año de 1900, la escuela salvadoreña eh, había avanzado un poco, ¿verdad? Pero habían algunos detalles que los caracterizaron, ¿verdad? Como ustedes pueden observar en la presentación, no habían programas de texto. En algunas ocasiones era administrada por bachilleres o doctores, ¿verdad?, que también colaboraban, pero en términos generales la mayoría de ellos eran docentes empíricos. Continuando, podemos observar entonces que para estos inicios del año de 1900, la escuela tenía mucho todavía que avanzar, y venían periodos que iban a ser, bueno, bastante difíciles. El Salvador venía en las guerras y esta época de crisis, entonces no hubieron prácticamente muchos avances, ¿verdad?, hasta el año de 1940. Para 1940 entonces surge la necesidad, ¿verdad?, de pensar en una reforma de cómo organizar el sistema educativo. Y la estructura del sistema educativo para entonces en esta reforma de educación queda de la siguiente manera, ¿verdad? La educación primaria, la educación media de primero curso, segundo curso y tercer curso, eh, las carreras certificadas primera, de profesor segundo, de contador, de secretariado, había un bachillerato en ciencias y letras, un comercial de cuarto grado, una enfermería de quinto grado, un agrónomo de sexto grado, y había también
enfermería, arte y tenedor de libros, que es como entonces se le conocía a los contadores públicos. Entonces ya comenzó a tomar cierta organización, ¿verdad? Esta reforma que fue impulsada por el general Maximiliano Hernández, quien gobernó desde 1931 hasta 1944. Esta reforma eh, planteó muchos cambios, ¿verdad? Muy significativos. Los invito a que vayan pensando en la primera pregunta de esta tutoría, que tiene que ver con respecto a cuáles reformas son las que más apuntaron cambios significativos tanto a nivel de calidad como en cobertura en la educación básica. Se la voy a escribir en el chat. Bueno, vayamos analizando cada una de estas reformas para ir presentándolas. Al final de la presentación están escritas, si no, no se preocupen mucho porque así es la pregunta, sino más que todo por ir poniendo atención. Entonces, esta reforma educativa de 1940 representó una estructuración del sistema educativo de El Salvador por primera vez en el tiempo que se llamaba. Por lo general se plantea que la primera reforma educativa a escala nacional fue la que impulsó el general Maximiliano Hernández Martínez de 1939. El documento dice que no se debería de hablar de reforma educativa, pues el sistema educativo estaba completamente desestructurado. Es mejor hablar de una estructuración y centralización del sistema educativo público salvadoreño o de modernización de la enseñanza primaria, para ser más concretos, porque es lo que había ocurrido. El sistema educativo estructurado básicamente alrededor de la educación básica de primero a sexto grado y centralizado por medio del Ministerio de Instrucción Pública. Se fundamentó con un enfoque liberal, aunque algunos le atribuyen como positivismo, ¿verdad? Fue el enfoque que se le quiso dar a esta instrucción pública. También en esa época se tuvo reconocimiento a la educación del sector privado, la cual estaba influida por diversas órdenes religiosas católicas radicales en El Salvador. Aunque este sector de la educación nacional no entró en el marco de la reforma educativa, el presidente Maximiliano Hernández Martínez dijo literalmente lo siguiente en la página 94, dice: como presidente de la República estoy obligado a todo el país, pero como los ricos ya tienen sus colegios, nosotros nos conformaremos con nuestro Instituto Nacional y nuestras normales, que son para pobres. Mi primera responsabilidad es para con los pobres. Por lo tanto, preocupémonos por la escuela primaria y nada más. Los colegios privados tienen que hacer su reforma, porque nuestro decreto habla de la educación nacional. Lo que ustedes han hecho y convertido en principios filosóficos tienen una validez para ricos también. Entonces, que hagan ellos sus adecuaciones. Si tienen enseñanza primaria, tienen que obedecer este decreto. Estas fueron las palabras literales del presidente y fue donde se presentó esta reforma. Los principios que estipuló esta reforma de 1939 fue una visión completa del universo como una unidad que se emplea en los altos fines del progreso. Para cada individuo escoja un lugar que le corresponde en el consorcio humano. El segundo principio fue el conocimiento de las necesidades personales como medio de capacitación para su propia subsistencia, la expresión libre como centro de actividad de la escuela moderna, y el cuarto fue el pensamiento exacto como imperativo para conquistar la independencia intelectual. Como pueden observar ustedes, esta reforma tenía principios muy nobles, no sabemos si se iban a lograr o no, pero en formación, ¿verdad? Tenía esto muy bien. Entonces, la primera reforma educativa, ¿verdad? O la estructuración o modernización del sistema y centralización, ya vimos que se dio durante la dictadura del general Hernández Martínez.
Los encargados prácticamente de liderar esta fueron una generación del 28, que como pueden ver ustedes el documento principal dice que fue un grupo de maestros. La generación del 28 fue un grupo de maestros, a la primera y única generación de maestros formados por un grupo de maestros alemanes que llegaron al país a dirigir la Escuela Normal de Maestros en 1924. En 1929, un pequeño grupo de maestros egresados de la Escuela Normal son becados para realizar estudios en Chile, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, y a su regreso, 3 de ellos son elegidos junto con otro becario en Estados Unidos para implementar la reforma educativa en 1940. Este fue el grupo de maestros que se conoció como la generación del 28. Por primera vez se estipularon programas de estudio que tuvieran continuidad y secuencia, más que todo en la educación básica. Los planes de estudio se establecieron para, como ya vimos, de primero a sexto grado, y las guías didácticas para poder sacar a los bachilleres en su especialización. Se introdujeron exámenes de diagnóstico y pruebas psicológicas para los estudiantes, y aunque la mayoría de maestros que trabajaban para en ese entonces eran empíricos, también se fue modificando el programa para que ellos pudieran asistir a las escuelas normales que funcionaban para estos años. Lastimosamente, un detalle que se analiza hoy en día es que no se tomó en cuenta la realidad económica y social del país. Es decir, si en San Salvador funcionaban las escuelas de alguna manera, en los lugares más lejanos había mucha más pobreza y mucha más necesidad de formación de maestros. Fue un detalle que quedó fuera en esta ocasión. La educación media también recibió una reforma para el año de 1942 durante la Convención de Ministros de Educación Centroamericana. Se trató de llegar a un acuerdo para poder unificar la educación, ¿verdad? Y fue para 1945 cuando se anunció un plan progresivo para unificar todos estos planes de estudio en todos los niveles, que iba a tardar su tiempo en lograrse. Entonces se extendió el programa a 7 años de educación básica obligatoria en todo el territorio centroamericano, pero el plan básico continuó siendo de 6 años en El Salvador y 2 años de bachillerato, que era lo continuaba. Un autor muy mencionado para estas épocas fue el doctor Reinaldo Galindo Pol, quien hizo muchas contribuciones muy significativas a este mejoramiento de la educación media en El Salvador. Ya para el año de 1948, para 1950, se continuaron creando nuevas escuelas normales para la formación de maestros. Se creó la escuela de Izalco y la de Suchitoto, que continuaron aportando maestros de básica, especialmente para la reforma educativa del 39. Este grupo de maestros que ustedes pueden ver en la presentación es un grupo de maestros que el 21 de diciembre de 1967 egresaron como profesores de educación primaria urbana en la Escuela Normal de la Francisco Gavidia de San Salvador. Obviamente, posteriormente se reunieron algunos 50 años después de haberse graduado y recordaron eso, como fueron las escuelas normales de formación de maestros para ese entonces, ¿verdad? Estas escuelas normales han recibido mucho elogio de acuerdo a los críticos por la formación, ¿verdad? Los maestros prácticamente se quedaban a vivir en estas escuelas normales, ¿verdad? Después se unificó a la Escuela Normal Superior y recibían una formación integral, ¿verdad? Estas escuelas normales tenían teatros, tenían salas de elaboración de manualidades, veían agricultura. Comenta cierto maestro que lo entrevistamos que venían muchos docentes extranjeros para poderles enseñar. Por ejemplo, los que se formaban en el área de matemática eran formados por maestros de Inglaterra prácticamente, y era un ambiente de formación en la cual los docentes a veces ni se salían sábado y domingo porque seguían las actividades para formación. Ha sido un sistema de formación de maestros muy aplaudido
por el aspecto de la formación integral y de vocación que tuvieron este grupo de maestros. Eso no se ha observado en otros tipos de formación de maestros, ¿verdad? No quiero decir que ha sido el mejor, pero tuvo esas características bien importantes para en este caso de los maestros. Luego, posteriormente, avanzando en el tiempo, vinieron los nuevos presidentes, ¿verdad? Y nuevos ministros de educación, y se dieron otras reformas muy importantes. La segunda reforma, ¿verdad? Si lo queremos llamar de esa manera, fue la de 1968. Algunos le llaman la reforma de Beneke, porque fue durante la presidencia de Fidel Sánchez Hernández de 1967 a 1972, cuando Walter Beneke como ministro de Educación empezó a hacerle reformas muy sustanciales al sistema educativo nacional. Y pensemos en la segunda pregunta de esta tutoría, ¿verdad? ¿Cuáles son las reformas entonces que le agregaron más al componente de calidad y de cobertura en la educación media? En esta reforma se estableció el concepto de educación básica dividida en 3 ciclos. Eso fue algo muy importante que se hizo en esta reforma. Se impulsó mucho la educación en el área rural y se incrementó 1 año al bachillerato. Entonces ya no era de 2 años, sino que pasó a ser de 3 años. También un detalle extra fue la creación de la televisión cultural educativa, ¿verdad? Esta reforma también ha sido muy estudiada, ¿verdad? Porque aportó consideraciones muy significativas. Los principios de esta doctrina fueron los siguientes: el supuesto de que la educación es una empresa organizada para producir recursos humanos; el supuesto de que la educación es el método correcto de la transformación social y el desarrollo nacional; el supuesto de que la educación es el mejor medio de hacer que los seres humanos tengan nociones claras sobre el mundo físico y el mundo social; y el supuesto de que la educación es el método técnico para formar la personalidad humana, equilibrando sus poderes y equilibrando su vigencia en el medio social. Esto, ustedes como van a notar, impulsó a qué tipo de educación es la que se entonces fomentó para esta reforma. Esta reforma educativa de 1968 tenía como prioridad formar a personas que constituyeran como mano de obra calificada para nivel técnico, ya que como ustedes leyeron, lo que se quería lograr es impulsar la productividad, la agroindustria, y entonces los sectores estratégicos que tomó esta fue la agricultura, la industria y la educación. Algunos le hacen la crítica, ¿verdad?, de que no se preocupó por la educación como tal, ¿verdad?, por liberar al ser humano, crearlo de una manera más integral, culto y libre, sino que por formar mano de obra calificada. Esto lo llevó, por ejemplo, a que en educación media se creara una serie de bachilleratos diversificados. Fue la apuesta para que tuvo esta reforma en educación media. Y ya, como vimos anteriormente, el bachillerato ya no duró 2 años, sino que ya duró 3 años. Esta reforma educativa de 1968 entonces incrementó también la educación básica, llegó a tener 9 años, divididas en 3 ciclos, como lo vimos anteriormente, y también se pensó ver en algunas estrategias para poder reducir el alto analfabetismo que tenía El Salvador para en ese entonces, impulsando más escuelas y preparando mayor cantidad de maestros para específicamente de educación básica. La composición entonces del sistema educativo, ahí les pongo el link de donde lo encontré. Esto no está en los documentos, pero se me hizo muy, muy importante conocerlo. La educación básica, pues el primer ciclo llegaba hasta el de primero a cuarto grado, el segundo ciclo de cuarto a séptimo grado, y el tercer ciclo llegó hasta el noveno grado. La educación media, el primer año, la media tenía el académico, que podía ser en matemáticas y física, biología y química, y en humanidades. Podía tomarse el bachillerato industrial,
Esto era mecánica general, electrónica, electricidad o automotores. O podía tomarse el bachillerato en comercio y administración. Estos habían en contaduría y en secretariado. El vocacional era decoración, cultor de belleza o alta costura. Y un quinto, una línea de bachillerato era hostelería y turismo, hostelería o turismo. Y el sexto bachillerato era salud, que exigía saneamiento, prácticas de enfermería elemental. Una séptima línea era de navegación y pesca, técnica y arte de pesca, navegación y mecánica naval, procesamiento de alimentos, construcción de botes. El octavo era un bachiller pedagógico y el noveno tipo de bachillerato en artes era teatro, artes plásticas, música y agrícola. Entonces, esta fue la reforma que presentó para educación media y para educación básica la de Beneke de 1968. Como pueden ver ustedes, fue una estructuración bastante importante la que se hizo a la educación media, ¿verdad? Quizás ustedes conozcan personas que dicen que estudiaron este bachillerato en físico y matemático, ¿verdad? Un bachillerato académico. Bueno, entonces, no sé, algunos si han escrito ahí en el mensaje, vayamos pensando, ¿verdad? En cómo estas reformas hicieron aportes, tanto a la educación básica como a la educación media. En cuanto a los elementos esenciales de esta reforma, fueron los... Cuando se estudiaba todo el día, se refiere a los bachilleres o a los maestros. Los niveles del sistema educativo fueron las creaciones de la educación parvularia en el sistema educativo nacional, eso lo tuvo esta reforma. Los métodos de enseñanza fue la expansión de la educación básica de sexto a noveno cursos. Las formas de aprendizaje fueron diversificación y cambio de la estructura media. El andamiaje del sistema fue la reforma curricular, tanto en evaluación, en contenidos, en metodologías. La evaluación, surgió la televisión educativa, ¿verdad? Los sistemas se empezaron a formar. Para esta reforma es muy importante en cuanto a formación de maestros, porque se formó la escuela, la ciudad normal Alberto Maferrer, ¿verdad? Esta ciudad normal Alberto Maferrer se caracterizó porque ofrecía, podría llamarle pupilaje, o interinato a los estudiantes para maestros y les ofrecía todo, ¿verdad? Desde su uniforme, ahí había comida, habían cursos y toda la formación integral que ellos podían tener. Posteriormente, si ellos querían formarse y tener una especialidad, entonces acudían a la Universidad Nacional para tomar algunos cursos y dar alguna especialidad en terreciclo, por ejemplo, física, química o matemática. Si querían ser maestros de bachillerato, regresaban para poder sacar otros cursos y entonces así fue donde se creó la categoría de maestro nivel 1, maestro nivel 2 y maestro nivel 3, que es el que daba en bachillerato. En el campus, el plan básico, muy bien, correcto. Este plan básico se estudiaba todo el día, ¿verdad? Y la reforma incluyó de que los alumnos, por ejemplo, tenían alimentación en la escuela y se quedaban para poderlo recibir. Se formó la Escuela de Educación Física para maestros y también se formó el Instituto Tecnológico Centroamericano para la Educación Superior. Hoy en día algunos de estos son ocupados por institutos ITCA, FEPADE. El personal docente también recibió capacitación, ¿verdad? Y se fundó el bienestar estudiantil y el bienestar magisterial. Como pueden ver, esta reforma fue mucho más compleja, ¿verdad? La de Beneke de 1968 y tuvo muchos componentes buenos, ¿verdad? Que hoy en día todavía se siguen elevando. Ciudad Normal, Alberto Maferrer, estuvo ubicada aquí entre calles a la Libertad para San Salvador. Eh, Había muchas deficiencias, ¿verdad? En estudios que se hicieron en educación, se notó, ¿verdad?, de que muchos maestros empíricos, no habían programas. Entonces la ciudad normal, Alberto Maferrer, preparó maestros para educación básica
pero estos maestros llevan una formación integral, ¿verdad? Desde música, bellas artes, eh, tantas cosas que aprendían en Ciudad Normal, ¿verdad? Se centró, dice, en la responsabilidad de formar maestros para educación básica y posteriormente ellos podían continuar sus estudios en la Universidad Nacional. Esta comenzó a funcionar en el año de 1968. No sé si algunos de ustedes han escuchado de esta formación de maestros de Ciudad Normal. Bueno, la mayor parte de estos maestros ya están jubilados, ya no trabajan en las escuelas. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, en las evaluaciones que se han hecho, ¿verdad? Aunque no tenían mucho fortalecimiento en estrategias de enseñanza para la matemática, pero estos maestros tenían un fuerte componente vocacional y también tenían ese fuerte componente de formación integral para ser maestros. El hecho de permanecer en formación, ¿verdad? Y acudir a las escuelas les dio ese potencial, ¿verdad? De llegar a las escuelas a formar niños en educación básica. Y el aspecto de quererse formar para subir de nivel, esta reforma tuvo ese componente muy bueno, ¿verdad? Porque el maestro que ascendía, por ejemplo, si alguien estudiaba para dar clases en tercer ciclo, tenía un aumento salarial. Si alguien continuaba estudiando para ser profesor de bachillerato, igual manera crecía su salario. Entonces podemos decir que era bonificado, ¿verdad? Por esa formación que este maestro continuaba teniendo. Esta reforma apuntaba a contribuir transformas a la realidad y satisfacer las demandas del desarrollo económico. En El Salvador se vivía una situación muy tensa y expresada con el aumento de la violencia, más que todo con el componente militar, ¿verdad? Comenzó a reprimir los espacios democráticos y empezó a haber una brecha de desigualdad de crecimiento económico en los países centroamericanos. Esto iba a tener su detonante aquí en El Salvador. Ya para esta reforma se vio influida por el cambio de la Ley General de Educación, que permitió la formación de universidades en el sector privado también. Entonces ya no solamente estuvo la Universidad Nacional, sino que también otras universidades se empezaron a formar. Como veremos más adelante, la primera universidad privada que se formó fue la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida ahora como UCA. El magisterio entonces se vio de esta formación que tuvo en la necesidad de participar y de tener su aporte en la sociedad, ¿verdad? Por esa desigualdad y ese atropellamiento a los derechos humanos que estaban ocurriendo. Fue así cuando en la década de los 60 se caracterizó por el cierre de espacios democráticos, la represión, la discriminación y la violencia. Muchos maestros fueron afectados porque sus salarios eran muy bajos, sus puestos de trabajo también eran inestables y no tenían prácticamente prestaciones para poder estar ahí con ellos. Ante la consagración de la dictadura militar fue que los maestros se organizaron y entonces empezaron a hacer huelgas y protestas en las calles. Por ejemplo, el 21 de junio de 1964 se formó la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, conocido como ANDE 21 de junio. Hubieron el 21 de junio de 1968, hubo una huelga muy importante de parte de los maestros, protestando por sus salarios bajos y las no prestaciones que ocurrían. Ocurrió otra en el año de 1971 y fueron reprimidos muchos maestros por los militares. En 1981 murieron muchos profesores de la Universidad Nacional que participaron en estas huelgas y se llegó a un momento cúspide, ¿verdad? Donde ya los profesores no tuvieron un espacio para poderse expresar democráticamente, sino que siempre fueron reprimidos por el componente militar. Fue así que a tal grado se consideraba, ¿verdad? Popularmente la gente pensaba de que en la Universidad Nacional se formaban guerrilleros, como era
expresaban muchos de ellos, y que Ciudad Normal también estaba formando profesores que eran guerrilleros. Esto llevó a que la escuela de maestros normal Alberto Maferrer se cerró para el año de 1980. Algunos se integraron al FMLN y combatieron durante la guerra. Por su actividad fueron perseguidos. Según los datos de ANDE 21 de junio, durante la guerra, alrededor de 376 maestros fueron asesinados, 106 desaparecidos y 500 sufrieron encarcelamiento. Esta represión también afectó al ambiente universitario. En 1981, el director de la Universidad de San Salvador, Félix Ulloa, es asesinado, y en 1989 sufren ese mismo destino 6 jesuitas padres jesuitas y catedráticos obviamente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Entonces estos datos ya ustedes les dan una idea de cómo era el ambiente de los maestros, tanto de escuelas básicas como universitarios para esas fechas. Muy, muy triste, ¿verdad? Que esté rodeada la educación salvadoreña de estos componentes. Se empezó entonces a formar un programa nacional o una comisión nacional de capacitación docente que se conoció como el PRONACADO, y esta formó este programa nacional de capacitación, el cual pretendía desarrollar 4 grandes proyectos: formación de profesores de educación para primero y segundo ciclos, incluía parvularia; formación de profesores de educación especial; formación de profesores de tercer ciclo; y formación de profesores de educación media. Este año de 1986 fue muy significativo para el país porque ocurrió aquel gran terremoto, y fue entonces como cuando, al cerrarse la Escuela Normal de Maestros Alberto Maferrer, estos programas empezaron a formar en los institutos tecnológicos. Inicialmente los maestros se formaban durante 2 años en los que hoy conocemos como ITCAS. Muchos de ellos son los que están trabajando ahorita en las escuelas. Posteriormente, con un estudio que se hizo, se aumentó a 1 año más, llegaron a 3 años de estudio, y prácticamente hubieron institutos de formación tecnológico que formaban profesores en todo el país. La formación de maestros estuvo centralizado por el Estado hasta 1981, cuando se cerró la escuela normal. Ahí entonces el Estado se desligó desde ese entonces de la formación de formar maestros, y pasó a los institutos tecnológicos que hoy en día conocemos como ITCA. Algunos por 2 años y otros por 3 años se estuvieron formando. Este momento que vivió El Salvador, ¿verdad? Desde 1978 hasta 1992, pasó una factura muy fuerte y tristemente afectó tanto la calidad como la cobertura que se tenía en educación en El Salvador. Fue, podríamos decirle, el periodo negro de la educación en El Salvador, oscuro, descuidado y apartado de la calidad y la cobertura. Por ejemplo, los detalles que nos muestra aquí el documento es que la asignación presupuestaria estatal al rubro educativo estaba siendo del 23.15% desde la reforma de Benec en 1968. Para 1980 el presupuesto bajó al 3.6%, imagínense. Casi, si fuera el 4, casi se rebajó en 8. Tanto así que para el año de 1992 solo se destinaba el 1.5% a educación, porque todo lo demás se destinaba a la defensa nacional y al componente militar. Se cerraron para en ese entonces más de 877 escuelas, se abandonaron 3.281 aulas, y 198 escuelas adicionales se cerraron para el año de 1987. Ya para 1991, El Salvador era uno de los países que menos recursos destinaba por alumno para la educación primaria. Habían cerca de 11.000 maestros desempleados, y los programas estaban en total desajuste con la realidad y no se adecuaban a las nuevas necesidades del mercado del trabajo. Entonces pueden ver ustedes, a lo mejor quizás no vivían para ese entonces, o quizás sí,
y pueden darse cuenta que la educación fue muy deficiente para en ese entonces. Fue entonces en el año de 1987 cuando la Comisión Nacional de Capacitación Docente, adscrita a la Dirección de Educación Superior, implementó un proyecto de mejoramiento de educación tecnológica al nivel superior. Se decidió aumentar de 3 años los estudios tecnológicos a 3 años los estudios tecnológicos en las áreas productivas. Con el nuevo plan se formaban maestros de las áreas productivas y maestros para los 3 ciclos de cada una de educación básica. Esto duró quizás hasta el año de 1991, ¿verdad? Donde la educación de maestros pasó a manos de las universidades privadas y se dio una proliferación exagerada de formar maestros. Habían muchas universidades en el país que tomaron como negocio prácticamente formar a los maestros, tanto así que para el año de 1991 había cerca de 11.000 profesores desocupados y que no había plaza para ellos. En 1989 se suspendió el ingreso a la carrera de profesorado para educación básica en todas las instituciones autorizadas debido a esta sobredemanda, pero se permitió que los alumnos que habían iniciado sus estudios continuaran y los terminaron. Hasta 1993 ninguna institución formó maestros de educación básica, por lo que muchos maestros de otros niveles y modalidades fueron empleados en instituciones de este nivel educativo y generó problemas de calidad, porque imagínense, por ejemplo, un profesor de un área técnica tenía que estar atendiendo un primer grado o un segundo grado. Como respuesta a la necesidad de formar maestros para educación básica, en abril de 1994 se aprobó el Plan de Formación de Maestros de Educación Básica para primero y segundo ciclo, y fue aquí donde se implementó en muchas universidades privadas continuar formando maestros. Para esta década de 1990, el sistema educativo ya tenía el nivel parvulario, el nivel primario, el nivel de educación media y el nivel de educación superior. Eh, para 1991 surgió una iniciativa prácticamente internacional de apoyar tanto la calidad como la cobertura de la educación rural y de aquellos accesos donde la educación prácticamente no llegaba. Fue así como nació el programa de participación de educación con participación de la comunidad, Educo, y esto logró aumentar la educación básica en zonas rurales, capacitar a profesores, entregar material para la enseñanza, eliminar todas las exigencias de uniformes y aportes monetarios por parte de las familias y promovió los programas de alimentación escolar para el año de 1991. Entonces la ministra Evelyn Jacir de Lobo estaba a cargo de la educación, ¿verdad? Y en 1980 inició muchas universidades privadas, se evidenció un incremento de las escuelas privadas, en especial de la educación superior. Tras el cierre y el saqueo del campus de la Universidad del Salvador durante esta época de 1980 a 1985, se adoptó el lema que la universidad se negaba a morir, ¿verdad?, por buena parte de la población estudiantil, y fue así como la educación superior, para concluir, aumentó de 4 universidades privadas en 1979 a 35 a principios de la década de los 90. Esto trajo un detrimento palpable en la calidad de la enseñanza, de la investigación y la proyección social universitaria. Entonces, había muchas universidades que habían agarrado prácticamente como un negocio la formación de los maestros. Como comentamos, el programa Educo nació en 1991. Estos definieron acciones de una visión amplia para que el apoyo financiero de la cooperación internacional ampliara tanto en cobertura como en educación a aquellos municipios donde nunca hubiese existido una escuela. Entonces se fundara una creación de una escuela Educo y va a tener apoyo de estos fondos, tanto para pagarle a los maestros, para funcionar
y para el programa de alimentación escolar. Ya para el año de 1994, Educo atendía a 785 secciones del sistema educativo nacional y este apuntaba, dice, a estimular la comunidad para que asumieran con responsabilidad la educación, con la participación de los padres, y se crearon las ACES, que son las Asociaciones Comunales para la Educación. Estaban formadas por padres y maestros. Ellos contrataban a los maestros para trabajar en estas escuelas y para invertir el bono y en qué se iba a gastar en ese entonces. Para ejercer sus funciones debería ser oficialmente reconocido por el maestro y tener el decreto, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Un componente fuerte de estas escuelas Educo fue de que llegó a lugares donde prácticamente no habían escuelas del sistema público nacional, y normalmente fueron escuelas pequeñas para educación básica, pero hoy con el tiempo pues han llegado a formar parte ya del sistema nacional. Otro proyecto que se llevó a cabo de 1991 fue el proyecto de solidificación del alcance de la educación básica, SABE por sus siglas. Este fue financiado por los fondos del pueblo de los Estados Unidos de América, USAID, y el gobierno de El Salvador, y pretendía reformar la educativa, ¿verdad? Las áreas de trabajo prioritarias estaban sentadas al mejoramiento curricular y la administración educativa. Este programa no llegó a todas las escuelas, sin embargo, fue muy significativo, ¿verdad? Por alimentación escolar, bonificación de maestros y dar componente a algunas escuelas. Fueron programas muy populares para la década de los 90. Para 1995 se presentó un estudio muy formal, de Harvard, de la Universidad UCA y de FEPADE, que presentaron cómo estaba la educación en El Salvador. Y esto lo llevó a formar a un plan decenal que se le llevó de 1995 al 2005. Y uno de los primeros aspectos que saltan a la vista es que el enfoque que plasma el plan decenal de cobertura y calidad de la educación para sustituir la calidad educativa. Este pretendía mejorar la cobertura educativa, no necesariamente solo en cantidad, sino también en calidad. Y por eso se apostó mucho a llevar la educación a algunos sectores marginales que no tenían educación. Gracias a esta consulta de 1995 se propuso este plan decenal que pretendía fortalecer la cobertura, la calidad, la formación en valores y la modernización institucional. Continuó a cargo la ministra Evelyn Jacir de Lobo, y un periodo estuvo Cecilia Gallardo Decano en esta reforma para 1995. Como veremos, fue una reforma también sustancial para educación media. Por ejemplo, en educación media, los bachilleratos tuvieron un cambio. Eh, Investigaciones y evaluaciones del sistema educativo en general y de educación media, sistematizado en este plan decenal de educación, caracterizaron a la educación y llevaron a reformular el bachillerato en dos modalidades, el bachillerato general y el técnico vocacional. También había necesidad de fortalecer la formación profesional y reformular la formación y capacitación de profesores de nivel, entre otros. Fue aquí cuando se dio la reforma de que ya los docentes se empezaron a tomar los planes por especialidad. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador tuvo un plan piloto de formar a maestros en especialidad. Fue para esta época cuando empezaron a salir los primeros maestros con especialidad en matemática y en otras más, de un plan piloto que tuvo la Universidad Nacional.
Después de esta reforma de 1995 ya se presentaron los pensum para que los profesores entonces se empezaran a formar como por especialidad. Ya existía la de primero y segundo ciclo, entonces se formuló el pensum para el maestro de tercer ciclo y bachillerato con especialidad en matemática, en lenguaje, en sociales, en biología, en química y en física. Fue este año también donde se presentó la implementación de los reglamentos, se aprobó la Ley de Educación Superior y en 1996 la Ley de la Carrera Docente y Ley General de Educación también son aprobadas. Fueron cambios sustanciales que sufrió el sistema educativo nacional. Y el objetivo de este plan decenal del que estamos hablando fueron mejorar la calidad de la educación en sus diferentes niveles, aumentar la eficiencia, la eficacia y la equidad del sistema educativo, democratizar la educación ampliando los servicios educativos y crear nuevas modalidades de provisión de servicios. También fortalecer la formación en valores humanos y éticos. Era lo que se tenía previsto, ¿verdad? La educación parvularia empezó a formar, como vimos en la reforma de Beneke, y se decretó, ¿verdad?, que tenía que ser gratuita y de carácter obligatorio. Hoy por hoy atiende a niños de 4, 5 y 6 años, incluso menores, que es el maternal, ¿verdad?, que se le llama. La educación primaria atiende desde el primer grado hasta el noveno grado. Se pretende que es entre los 7 y los 14 años de edad y es obligatoria, ¿verdad? No todas las escuelas en El Salvador ofrecen estos tres ciclos, ¿verdad? La mayoría tiene hasta segundo ciclo, otras hasta tercer ciclo y los complejos educativos que tienen todos los niveles. Siguió existiendo, ¿verdad?, el factor de repitencia, ausentismo, que se refiere a alumnos que abandonan la escuela, y la deserción escolar, ¿verdad?, que se refiere a estos. Ausentismo se refiere a los que no asisten a la escuela porque trabajan. Para este plan, pues entonces la condición de trabajo de los maestros era muy precario. La cantidad de maestros sin empleo comenzó aumentando, pero las aulas saturadas, el nombramiento de maestros en zonas muy alejadas y la obligatoriedad para trabajar sobre sueldo. Todavía para el año 2005, un maestro ganaba alrededor de $120 por atender una doble sección. Eso era muy poco, ¿verdad? Prácticamente en 20 días de clase estamos hablando de que ganaba muy poco un maestro para en ese entonces o para el mes. Y la formación de maestros también se caracterizó por tener algunos componentes que lo afectaron, ¿verdad? Normalmente los jóvenes que estudiaban para educación veníamos de familias muy pobres, ¿verdad? Las escuelas normales ya no estaban funcionando desde 1968 y los educadores, jamás de no tener preparación profesional, recibían un salario muy bajo y tenían que trabajar jornadas dobles. En el caso de la educación media, ¿verdad?, hoy por hoy está comprendido entre las edades normalmente de 16 a 18 años. Desde 1968 el bachillerato se ramificó en dos posibilidades: nivel técnico o para seguir sus estudios nivel superior. El Salvador ha sido un país que ha dado pocas oportunidades a la educación media. En la pregunta les 2, ¿verdad?, me gustaría que incluyeran una propuesta técnica, ¿verdad?, de cómo ustedes ven el bachillerato, ¿verdad?, qué le hace falta, qué debemos mejorarle para que sea realmente una preparación para la sociedad o para continuar con sus estudios, ¿verdad? Porque no ha existido en El Salvador, ¿verdad?, un bachillerato que realmente saque jóvenes preparados, ¿verdad?, para incorporarse a su vida productiva, pero que sea de una manera libre y no esclavizada. In- los institutos para educación media normalmente han estado con infraestructuras un poco abandonadas y no con condiciones aptas para el mundo laboral.
Esto, los maestros tenían que tener nivel 3 anteriormente para trabajar en bachillerato. Ahora se sabe que tienen que ser especialistas. Las preguntas se las voy a poner al final, en la última diapositiva. Solo se las voy presentando para que ustedes las puedan ir pensando, ¿verdad? En qué es lo que van a presentar. Y la educación superior, ¿verdad? Desde este plan decenal quedó relegada a institutos tecnológicos, a escuelas de educación superior y a universidades, ¿verdad? Hoy por hoy la única universidad estatal continúa siendo la Universidad del Salvador y todas las demás pues son universidades privadas o laico-privadas que hoy en día existen. Esto es considerado educación superior formal, ¿verdad? Que hoy en día funciona aquí en nuestro país. La educación universitaria pues tiene como objetivo la formación de recursos humanos, la investigación científica y el progreso científico-tecnológico. Hoy por hoy las universidades privadas y tanto la universidad estatal le apuestan más a las carreras técnicas y de vanguardismo tecnológico, ¿verdad? Que se están presentando hoy en día. Entonces ahí tenemos el nivel técnico, el nivel de licenciatura y el nivel de doctorado que se ofrecen en las distintas áreas a nivel universitario. La Universidad del Salvador es la única institución estatal de estudios superiores, ofrece más de 44 carreras y como ustedes son testigos, pues tiene ahora este componente que tiene que ver con la educación a distancia con manera semipresencial, ¿verdad? Este ha sido un gran logro de la universidad, poder llevar la educación y han habido muchas iniciativas, ¿verdad? Por querer extender las sedes que tiene la universidad. Ahorita hay una en Oriente, una para Central, la Central de San Salvador y la de Occidente que está en Santa Ana, pero no han tenido mayores frutos, ¿verdad? Quizás ha sido más, de crecimiento rápido la universidad a distancia de educación a distancia por el componente tecnológico del cual nosotros estamos siendo testigos hoy. Desde 1965 aparece la UCA, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la primera universidad privada en aparecer en el país, liderada por los jesuitas. Desde 1977 se han reproducido a más universidades. Actualmente hay más de 44 universidades privadas funcionando en El Salvador. Y también se está llevando a cabo programas de educación a adultos. Por ejemplo, ahora los bachilleres participan en alfabetización como servicio social para poder erradicar el analfabetismo en un porcentaje que se considera aceptable, ¿va? Creo que es del 95%, tanto en áreas rurales como urbanas, a personas de más de 18 años. Hubieron muchas campañas de alfabetización con los programas de Educo y programa SABE, que ya lo vimos anteriormente, y tuvieron resultados, ¿verdad? Sin embargo, hoy por hoy siguen habiendo poblaciones, ¿verdad? Que están ahí. Del año 2005 se empezó a hablar de este plan 2021, ¿verdad? Que se le llamó el país que todos queremos. ¿Y por qué se le llamó plan 2021, ¿verdad? Porque se trataba de un plan nacional de educación enmarcado en la reforma educativa en marcha, que se supone que iba de abajo hacia arriba, en virtud de la consulta pública realizada a fines del 2004. En 2021 se van a conmemorar 200 años de independencia de El Salvador, de la corona española. 200 años de construcción de un Estado moderno. Bajo las concepciones que esto implica, el 2021 presume una meta y un inicio. Se intenta terminar la etapa histórica para entrar en una nueva. Sin duda, este deseo de hacer algo diferente indica que se debe cambiar las estructuras de dominación y de dependencia, tal como están constituidas hasta ahora, para iniciar un modelo diferente, más justo, humanitario, marcado por otros principios y valores, sin duda muy distintos a de los practicados hasta este momento. Teóricamente es lo que se pretendía, ¿verdad? Que existiera en este sistema educativo. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la realidad, a veces es diferente, ¿verdad? Hoy por hoy vemos de que
Hay algunas realidades que no se pueden ocultar, ¿verdad? Por ejemplo, los reajustes a presupuestos normalmente terminan afectando a educación y a salud. Entonces, eso no va de acorde con estos principios educativos que se presentaron. Otra crítica que se le hace muy fuerte al sistema educativo es de que se van implementando nuevos cambios conforme van dando cada tipo de gobierno, y esa es una realidad que tiene, a la que está expuesta el sistema educativo de El Salvador. Para los fundamentos que se pretendían, ¿verdad? Para este plan 2021 es un país centrado en su gente productiva y competitiva y democrática. Razón porque se le hizo la crítica, ¿verdad? Porque solo se piensa en las personas como mano de obra y no como personas libres y soberanas, ¿verdad? Dispuestas a crear un futuro para ellos. Aunque se habla de formación integral a la persona, ¿verdad? De 11 grados de escolaridad para la población y de formación técnica, siempre se critica eso, ¿verdad? Que se ve la educación en términos de preparar a gente como mano de obra calificada. Hoy por hoy, ¿verdad? La educación ha sufrido grandes cambios del 2005, ¿verdad? Que se está hablando. Hubo una política educativa, ¿verdad? Para el año 2009 se dio un cambio muy sustancial, ¿verdad? Porque se dejó de un gobierno de derecha que había estado por 20 años en el país y se pasaron a un gobierno de izquierda por primera vez en el país, ¿verdad? Entonces el objetivo de la política educativa fue garantizar la educación y la formación integral, su calidad y gratuidad. Para en este entonces se dio una reforma importante, ¿verdad? Que fue que las escuelas Educo y los maestros pasaron a formar parte del sistema educativo nacional, y entonces ya no hubo diferencia entre si un maestro trabajaba para Educo y trabajaba para la ley de salario, sino que todos fueron absorbidos por ley del salario. Equitativamente, el salario de los maestros recibió un incremento durante estos 5 años de gobierno, tanto en el sobresueldo como en el sueldo base, y se llegó a un nivel significativo, ¿verdad?, de salario que se tuvo para este entonces. En lo que respecta a formación docente, se han implementado muchos programas para formar y seguir tecnificando a docentes. La realidad es que hay muchos maestros que están trabajando en las escuelas y no tiene esa especialidad. Quizás ustedes lo pueden testificar, ¿verdad? En el caso de matemática. Las líneas estratégicas mencionadas en este plan se fueron tomando mucho protagonismo en el Estado, ¿verdad? Y el llamado Plan Social Educativo, Vamos a la Escuela, formó parte de este gobierno del 2009. Entonces, les presento las preguntas que son las que vamos a trabajar para esta tutoría. Y como ya les había adelantado, la número uno es, ¿verdad? ¿Qué reformas educativas considera usted que le dieron aporte a la educación básica, es decir, de primero a noveno grado, en los ámbitos de cobertura y calidad? Y la segunda pregunta es parecida: ¿qué reformas educativas considera usted que le dieron un aporte a la educación media, es decir, a bachillerato, en los ámbitos de cobertura y calidad? ¿Y qué propuesta técnica le harían ustedes a la educación media? Bueno, tampoco es un documento extenso el que van a presentar, ¿verdad? Pero pueden incluir la respuesta, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos visto en esta tutoría para esta. No sé si todos logran ver las preguntas. Bueno, entonces ya se me fue el tiempo que tienen para enviar las preguntas. Hagan sus aportes, ¿verdad? Con observar la tutoría, ustedes pueden en sus propias palabras explicar qué reforma les pareció que tuvo componentes muy significativos en educación básica y en educación media. Y finalizando, ¿verdad? Con la última administración que ha habido, ¿verdad? Del ingeniero Carlos Canjura, se han llevado a cabo programas de formación docente
del 2015 al 2017 se graduó a más de 900 profesores especialistas que estuvieron en formación por más de 2 años. ¿Verdad? Yo me formé en el área de matemática y ha sido un programa muy exitoso que ha tenido el ministro de Educación en estos últimos entonces. Pues no me queda más que agradecerles por haber estado en esta tutoría. Voy a cerrar la grabación para continuar con las consultas.